hermanos, muy buenos días. Llenos del Espíritu Santo y confiando en el poder de nuestro Señor Jesús, pidámosle al Padre que permanentemente nos permita ver su luz, que podamos contemplar la luz de su rostro, que podamos estar llenos de su presencia. Oh Cristo Jesús, confiamos en ti. Oh Cristo Jesús, yo confío en ti. Permíteme, Señor, ser instrumento tuyo, Señor, y que a través de esta palabra, la palabra tuya, Señor, porque toda la Biblia es inspirada por ti, Dios, poder llevar mensajes que edifiquen al pueblo, Señor. Edifícame a mí, Jesús. Te alabo, Señor. Te honro a ti, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Shalom, la paz de Cristo Jesús esté con ustedes y los acompañe permanentemente. Recordaba una anécdota de un campesino que trabajaba para un hacendado y todos los días le tocaba ir a una distancia considerable de la casa del patrón hasta el arroyo a traer 2 cántaros con agua. Y cargaba los 2 cántaros con agua y un cántaro estaba totalmente roto y el otro cántaro estaba entero, estaba intacto. Y los llenaba ambos en la misma medida. Y comenzaba a caminar con los 2 cántaros en los hombros y llegando a la casa pasaba que el cántaro que estaba intacto llegaba con toda su agua, la que él había puesto en él. Y el otro llegaba por la mitad porque era un cántaro roto. Y eso pasaba durante 2 años. Y a los 2 años el cántaro roto, triste, estaba acongojado, le dice a su señor, le dice: yo estoy triste, Señor, porque es que tú me usas, pero yo no puedo cargar siempre el agua. Tú me llenas y cuando llegamos a casa, siempre yo estoy por la mitad. En cambio, mi compañero siempre llega lleno. Y el Señor le dice: yo he sido conocedor y desde el principio he sabido que tú estás roto. Pero ese es mi propósito y por eso no te quise reparar. Te voy a mostrar todas las flores que hay a lo largo del camino por donde siempre pasamos. Y en efecto, el cántaro roto vio todas las flores, un jardín florecido desde el arroyo hasta la casa. Y entonces seguía así, acongojado: pero es que yo no te puedo, toda el agua no la puedo traer hasta la casa. Y le dijo el obrero, le dijo: precisamente por eso. Porque cuando yo me di cuenta que tú estabas roto, yo desde la casa hasta el arroyo sembré semillas y te cargaba, y tú permanentemente todos los días regabas esas semillas y por eso viste estos frutos, estas flores que permiten adornar el altar del Maestro, porque está roto. Dios también usa lo roto. Hermano, Dios también te puede usar así estés roto. Porque por eso dice el Señor en su palabra: yo he venido a enseñar el Evangelio. El Espíritu Santo me ha ungido, dijo Jesús, para enseñar el Evangelio, para libertar al cautivo. Dijo Jesús: he venido para sanar al enfermo. Dios te puede usar así estés roto. No te creas cántaro inservible, porque Dios sabe cómo hacer de ti una vasija útil para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos, hermanos, en esta enseñanza del día de hoy a través de la palabra de Cristo Jesús, la palabra que nos edifica. A Dios gracias porque nos permite tener su palabra. A estudiar a través del libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo.
Nos dice la palabra del Señor, que leemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es la palabra del Señor, para que podamos aguantar la tentación, para que podamos resistir el tiempo de sufrimiento. Pero ¿sabes cuál es la salida que Dios nos da? La salida que Dios nos da para que podamos resistir la tentación es la oración. Es la oración. Y con la oración tenemos llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Vamos a ponerle como tema a esta enseñanza del día de hoy, hermanos, la oración como arma para vencer la tentación. La oración como arma para vencer la tentación. Es una advertencia en esta enseñanza. La Biblia es palabra inspirada por Dios. Y esta es en el libro de Corintios. Es una advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. ¿Cómo la ves? Pero también esta enseñanza es para el pueblo en general y para nuestros días. Para nuestros días se nos enseña que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios nos permite que cuando nos llegue la tentación, nos da también la salida para que la podamos resistir. La palabra nos dice y se nos recuerda que al pueblo de Israel, ellos vivían bajo la nube del Señor, de Jehová. Pero muchos, habiendo vivido bajo la nube de Jehová, habiendo sido libertados del pueblo de los egipcios, habiendo pasado por el Mar Rojo, cayeron en tentación. El pueblo de Israel, cuando Dios le había dicho, no se junten con las hijas de Moab, se juntaron con las moabitas, el pueblo que adoraba dioses ajenos. Y allí, por esa fornicación del pueblo de Israel con las mujeres moabitas, hubo una gran mortandad. También ellos se dejaron tentar por el enemigo y cayeron en murmuración contra Jehová y contra Moisés cuando los tenían en el desierto. Y allí, por la mano del Señor, fueron picados por serpientes y también murieron muchos. Pero solo cuando volvieron sus ojos al Señor y clamaron al Señor, Dios los libertó de las serpientes que los estaban matando. En la batalla contra la tentación, hermanos, no importa qué clase de tentación nosotros suframos. Nosotros somos atacados por el diablo por muchas formas. Hay muchas clases de tentación a las que nosotros nos vemos enfrentados. El propósito de Satanás es usar la tentación, para atraparnos y alejarnos de Dios. Ese es el propósito de Satanás, usar la tentación. Pero ojo, que quiero informarles algo, para que se llenen un poco de alegría. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación y hacer lo que la tentación, dejarnos llevar por la tentación y caer en el fondo. Pero solo la tentación de por sí sola, la tentación no es pecado.
Jesús. Jesús fue tentado en muchas ocasiones. Satanás tentó a Jesús. Y por eso nos dice la palabra, Jesús fue tentado y sabemos que no pecó, nos dice la Biblia, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga bien, entonces, la tentación de por sí sola no es pecado. El pecado es cuando yo cedo a esa tentación. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. No se nos puede olvidar que así seamos tentados, hermanos. La oración la tenemos como consuelo, como arma que nuestro Padre Dios nos da. Por eso nos dice en este estudio bíblico del libro de Corintios, no han sufrido ninguna tentación que no sea del género humano. Pero dice en el final, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y hay dos versículos que quiero leerles en este estudio bíblico, para que comencemos a darnos cuenta de la importancia de la oración. En el tiempo de que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, como también lo conocemos en la Biblia, cuando Él estaba ya en tiempos de ser aprendido y que se fue a orar, que sudaba gotas de sangre, Él se fue con los discípulos y estando con los discípulos le dijo a los discípulos, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y estando con ellos se apartó a orar, los dejó y cuando regresó los encontró dormidos. ¿Cómo los encontró? Dormidos. Dormidos. No podemos dormirnos, oye bien. Allí se nos revela un principio muy importante. Los encontró dormidos y nosotros no nos podemos dormir. Oye bien, porque esa es la arma que utiliza Satanás. Adormecerte, que te dé frío, que te congeles espiritualmente, que se te olvide el poder que hay en la oración. En el libro de Lucas, capítulo 22, 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oye, pueblo, levantémonos a orar para que Satanás no se apodere de nosotros, para que no nos adormezca el enemigo. Estos dos versículos que Jesús nos está recordando son de suma importancia. A los discípulos les dijo, orad para que no entréis en tentación. Cuando nos dejamos adormecer entonces, hermanos, por el enemigo, somos presa fácil. ¿Y cómo adormece el enemigo al pueblo? El enemigo lo adormece así como la serpiente que adormece a su presa. El enemigo nos adormece así como la serpiente a la presa para poder atraparla. Se nos ha enseñado a través de la Biblia que el enemigo es la serpiente, la reflejan como la serpiente, la simbolizan como la serpiente, el león rugiente. ¿Y sabes qué hace la serpiente? Expertos de herpetología son las personas que estudian los anfibios y los reptiles, ¿cierto? Entonces, herpetología se llama esa rama de la zoología. Y entonces se nos enseña que las serpientes saben qué hacen. Y mire lo que dice un estudio de Europa Press. Mire lo que dice, él dice, la serpiente de tentáculos desde el sudeste asiático ha desarrollado una técnica más efectiva. Esta pequeña serpiente de agua ha encontrado una forma de sobresaltar a su presa en forma de que ésta termina huyendo hacia las fauces de su depredador. Oye bien, mire lo que hace esa serpiente, ¿sí? Esa serpiente de tentáculos del sudeste asiático. La tonta tanto a la serpiente que a la presa, que la presa cree que está huyendo y va, esas las fauces de la serpiente. Y eso es lo que hace Satanás.
Satanás utiliza esa estrategia. La estrategia de Satanás es conocer a los que son débiles en la fe. A los que son débiles en la fe y a los que no viven en oración permanente. Y allí los ataca y los atrae. Estas son presas fáciles y los atrae para poder tomarlos y hacerlos caer. Cuando una persona cree que está huyendo del ataque del diablo, al contrario, está viéndose más enredado por el enemigo. Y te voy a enseñar dos formas de en donde tú crees que no estás siendo atacado y vas a ser devorado por el enemigo. Mire, cuando tú deseas dejar el vicio de las drogas y estás decidido a dejar el vicio de las drogas, viene el amigo que te dice, no seas aguafiesta. Usted sabe que con un ploncito, así es que dicen, ¿no? Con un ploncito no pasa nada y vos sabes cómo te pone de chévere el plon. Y usted queriendo dejar el vicio, ¿sabe qué dice? Bueno, lo estoy dejando pero de a poquitico. Y se sigue metiendo el ploncito. Y con el ploncito lo que hace Satanás es adormecerte. Y cuando te vas a dar cuenta, estás totalmente adormecido. Y no has podido salir del vicio. Las personas que viven en el vicio del alcohol, decididos a dejar el vicio del alcohol, y entonces llega, voy a nombrar por nombrar, no estoy señalando a nadie, llega Pedro, Juan, Ricardo, Roberto, Agustín, cualquiera. ¡Ole, Pedrito, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No, hace rato no nos vemos para que rodemos cassette. Caminate, invito. Y nos tomamos una cervecita. No, hombre, es que yo estoy, no, ya no, yo ya quiero dejar el licor, hermano, porque con el licor he hecho daño, me he hecho daño personal, he hecho daño a la sociedad, he hecho daño a mi familia. No, una cervecita solo no te hace daño, con una sola para el calor, y te dejas llevar. Y cuando te das cuenta, por esa sola cervecita, llegas a tu casa al tercer día, ebrio de nuevo, a maltratar a tus seres queridos. Entonces Satanás te adormece, no con cosas que ocultas, negras, porque él no viene vestido, él no se te aparece vestido con cacho y con cola. No, señor. Dice la palabra que el enemigo se disfraza de oveja. El lobo disfrazado de oveja viene como ángel de luz. Y es allí en donde tú crees que esas cosas, el panorama que te pinta el enemigo, que no es malo. No, una cervecita no es mala. Un ploncito no es malo. Pero esas dos cosas que haces te siguen enredando y abriéndole la puerta al enemigo. Abriéndole la puerta al enemigo para que sigas siendo tomado, tentado. Y cuando te tienta el enemigo y caes en la tentación, ahí es donde cometes el pecado. A mí me ha pasado. ¿Y saben cómo me ha pasado? Me ha pasado lo que llama uno con los viejos amores. Pero gracias a Dios no he caído en la tentación. Entonces me llama fulanita de tal. Ay, ¿cómo estás, Hamilton? Hace rato que no te veía. Ay, quiero saber de ti. Aléjate de mí, Satanás. Porque yo ya sé cuál es la tentación del enemigo. Yo le doy gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Nosotros debemos saber que la oración y la tentación se ponen de frente. La oración y la tentación se ponen de frente. Y allí es donde yo, cuando tengo decisión, tengo mi corazón dispuesto a estar en la presencia del Señor, no me dejo vencer por la tentación. No me dejo vencer por la tentación. Oren, mire lo que dijo Jesús. Oren para que no caigan en tentación. Obviamente, si ellos oraban, efectivamente vivían llenos del Espíritu Santo. Pero ojo, no creemos y no creamos que el enemigo nos la va a poner fácil. El enemigo siempre nos va a querer atacar. Jesús dijo en su palabra,
en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Repitan conmigo, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Aleluya, ¿cuántos bendicen a Dios? Amén. El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, una enseñanza hermosísima. Mire lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro, cuando en el tiempo de que Jesús estaba ya al final hablando con sus discípulos. Mire lo que le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás, ojo, quiero enseñarles esto. La Biblia es una revelación completa para nuestras vidas. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y aquí, para que lo resaltes, por favor, mira lo que dice la palabra. Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y mire lo que dijo, escucha lo que dijo Jesús. Pero yo he orado por ti. Jesús orando para que no falle tu fe. Y cuando tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Sabe qué le respondió Pedro? Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y entonces le dijo Jesús: Pedrito, antes de que el gallo cante 3 veces, ya me habrás negado. Pero ¿sabes qué es lo importante allí? Que Jesús le dijo a Pedro, le dijo: ante el pedimento de Satanás para zarandearlos, yo he orado por ti. Entonces Jesús nos está diciendo allí: Satanás nos quiere zarandear, Satanás los quiere tentar, Satanás los querrá hacer caer de cualquier manera, pero oren para que no caigan en tentación. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Allí vemos a Jesús orando por sus discípulos para que no caigan en tentación. Y por eso Jesús también, partiendo, le dice al Padre: Padre, no te pido que los apartes del mundo, sino que los libres del mal del mundo. Oh Cristo Jesús, te bendigo, Padre amado. Jesús también en ese momento, y oiga bien, a Pedro fue zarandeado y negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro, el que fue lleno del Espíritu Santo, y cuando Jesús le preguntó a ellos, le dicen: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro fue el que le dijo: yo digo que tú eres el Cristo. Les enseñaba en algún momento que Cristo significa ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese que sabía que Jesús era el Hijo de Dios, lo negó. Pero Dios le dijo: oren para que no caigan en tentación. Y cuando ellos se dispersaron y después se reunieron en secreto y estaban a puerta cerrada orando, allí recibieron de nuevo llenura del Espíritu Santo. Y Pedro, que había negado a Jesús, volvió a su oficio de pescador. Y cuando él volvió a su oficio de pescador, uno de los discípulos lo acompañó. Y allá se le aparece Jesús y le dice a Jesús: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Leamos esa enseñanza, que es bien importante, esa enseñanza del libro de Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Mira lo que pasó allí. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Nos dice la palabra, una enseñanza muy importante, muy hermosa. Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo. Amén. Mire, le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Y sabes quién llegó a ser Pedro? Pedro llegó a ser el que lideró la iglesia de Jesús, el que lideró a los apóstoles, el líder de ellos, y los fortaleció a tal punto que cuando Pedro estaba con el apóstol Juan y levantaron el cojo que estaba a la entrada del templo de la Hermosa, y cuando él sana a ese cojo, lo censuran y lo llevan al concilio y lo quieren censurar. Y allí leamos lo que nos dice Hechos capítulo 5 Hechos 4 versículo 5 al 11. Allí Pedro les dice a ellos, lleno de valor, ya tenía el Espíritu Santo y vivía en oración, no se dejaba atormentar más por Satanás. Mire lo que le dijo Pedro al concilio. Leamos lo que nos dice la palabra del Señor. Al día siguiente reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran entre ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Amén. Mire lo que pasó allí. Pedro ya lleno de poder, viviendo en oración permanente, enfrentando al enemigo, reconociendo el poder de Cristo Jesús, sanando por la gracia del Espíritu Santo. No quiere decir que si nosotros oramos, no vamos a ser tentados y no vamos a ser afligidos por el enemigo. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre recto, temeroso del Señor? ¿Y sabe qué le sobrevino a Job? A Job le sobrevino una serie de males tras males y tras males, y él se mantuvo firme. Y no es que a Job se le hubiera dicho, oiga, Job, vea, a usted lo vamos a probar, pero trate de aguantar. No, señor, a él no se le dijo nada de eso. Él era temeroso de Dios y vivía en oración y creía en el poder de Dios. Y allí Job, mire lo que dijo, para enseñanza de todos nosotros. Dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios por siempre. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Amén. Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue perseguido, encarcelado, azotado, humillado, y él siempre vivió en oración. ¿Sabes qué pasó con Pablo y con Silas cuando ellos llegaron a un pueblo y había una mujer que tenía espíritu de adivinación y Pablo la expulsó, y allí los dueños de esa mujer que tenía ese espíritu de adivinación lo señalaron en la sinagoga y los comenzaron a azotar y los metieron en la celda? ¿Sabe qué hizo Pedro y Silas? En la celda comenzaron a cantar himnos a Dios. Digno por siempre de Jesús. Y allí cantaban y adoraban himnos al Señor. Y fueron liberados de todos los azotes. El apóstol Esteban, estoy haciendo un recuento de muchas enseñanzas de la Biblia de por qué la oración es importante en la tentación y en la aflicción. El apóstol Esteban, cuando comenzó, fue el primer apóstol muerto. El apóstol Esteban, cuando estaba enseñando la palabra y que lo tuvieron en la sinagoga, y él allí les hizo un recuento de la vida de Abraham, de la vida de Moisés, hombres, y le habló
del que estuvo con ellos, de Jesús. Y ellos se tapaban los oídos porque no querían escuchar, y le rasgaron sus ropas y lo llevaron afuera y lo apedrearon. ¿Y sabe qué les dijo Juan? El apóstol Juan les dijo, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado de derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron, lo llevaron afuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Y allí Esteban murió. Pero ¿sabe cómo murió Esteban? En adoración, orándole al Padre Eterno. Así murió Esteban. Esa es la enseñanza que nos deja la palabra del Señor en este día. No vamos a caer en tu trampa, embustero, embaucador, mentiroso Satanás. No vamos a caer en tu trampa. La tentación que tú quieres hacernos tropezar a través de tu tentación, nosotros la vamos a contrarrestar con la oración y la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Porque hay personas, ¿sabe qué dicen? ¿Sabes qué dicen personas? Dicen, porque a mí, Dios no me quiere. Dios, ¿por qué te lo llevaste? Ojo, no quiero decir con esto que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, seamos insensibles ante el dolor, ante la muerte de un ser querido. Jesucristo lloró por la muerte de Lázaro. Pero adivinen qué le dijo a Marta y a María. Si creen, verán que la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Nosotros creemos en un Dios vivo y creemos en un Dios que es restaurador. Entonces, no nos dejamos tentar más allá de lo que podamos soportar, porque Dios nos da juntamente con la tentación la salida, y la salida es llenura del Espíritu Santo. La salida es vivir a los pies de Cristo en oración. ¿Qué prefieres tú? Una pregunta ya para terminar. 1000 días alejado de Dios o un día en su presencia. ¿Qué prefieres tú? Analízalo tú. El libro de Salmos, capítulo 84:10, nos dice: porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escojo estar en la casa del Señor antes de vivir en moradas de maldad. Mire lo que nos dice el libro de Gálatas. Con esto terminamos. Gálatas 5, capítulo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Tarea, hermano, tarea. Haz que tus fracasos sean escalones para alcanzar las promesas de Dios en tu vida. Haz que tus fracasos sean escalones para alcanzar la promesa de Dios en tu vida. Shalom, que la paz de Cristo te acompañe permanentemente.